Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Político. Sigue en el ojo del huracán el Consejo de Participación Ciudadana. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Hernán Ulloa, expresidente del organismo, para conversar un poco desde su perspectiva, doctor, todo lo que usted palpa, más allá como ex miembro del Consejo, como abogado, de todo lo que se vive en el Consejo, empezando por los audios y entre esas cosas, las últimas ocurridas, el regreso de David Rosero, quien fue destituido, al igual que usted y muchos otros consejeros. Doctor, desde su perspectiva, ¿está bien el retorno de David Rosero pese a haber sido destituido de la misma institución? Bienvenido, muy amable. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay algo importante que destacar en todo esto. Antes de responder su pregunta, quiero decir que el Consejo de Participación es una institución noble que tiene actividades que son muy importantes y relevantes para el Ecuador entero y que lastimosamente por normativas y por falta de cálculos es que se ha formado o se ha transformado en una institución caótica. Ahora sí, respondiendo a su pregunta, quiero mencionarle que yo era de la corriente de que una vez que alguien es destituido del servicio público, sin hacer ningún tipo de distinción, esa persona no podría regresar nuevamente a esa institución. Sin embargo, sin embargo, existe un pronunciamiento del señor Procurador General del Estado que Sí. aunque me guste o no me guste, es un informe vinculante, ¿ok? Que de alguna forma guía a la administración pública sobre lo que tiene que ocurrir. Y es ese informe el que de alguna forma, mal entendido o bien entendido, es el que ha provocado que el consejero David Rosero asuma sus funciones. Pero en este caso, Óscar Ayerbe, quien decía que es el que debe asumir, no estaba muy conforme con lo manifestado por la Procuraduría General del Estado. Señala que el organismo interpreta a lo que ellos quieren. ¿Qué usted podría decirle al señor Ayerbe, quien decía que debía asumir el cargo como miembro del Consejo de Participación Ciudadana? A ver, yo entiendo la posición del ingeniero Oscar Ayerbe. Es más, estoy, estoy atento de las gestiones que él, como también aspirante a sentarse en el Consejo de Participación Ciudadana, está tomando las acciones legales que le corresponden en derecho para que esto suceda. Entonces, no puedo criticar ni reprochar porque él está en su derecho a reclamar. Ya le estoy diciendo yo que no estoy como muy de acuerdo con ese pronunciamiento de la Procuraduría, pero ante ese pronunciamiento existen vías legales de impugnación. No puedo yo desconocerlo. Si estuviera sentado allí, para mí sería un grave problema desconocer un dictamen del Procurador General del Estado. Es decir, desde su óptica como abogado, le vala al respeto a las sentencias de otras entidades, en este caso de la Procuraduría. Usted sería respetuoso de la norma y diciendo, tengo la sentencia, no puedo hacer yo más nada. En palabras muy claras, no estoy de acuerdo, pero tengo que respetarla. Ok, pero un poco por ahí. Cuando fue usted junto a los otros ex miembros en su momento destituidos, también usted manifestaba que no estaba muy de acuerdo por el accionar, pero consecuentemente usted dijo, ok, la acepto. ¿Cómo esto interpretarlo al presente de un Consejo de Participación Ciudadana que, como bien usted lo decía hace un momento, es de cálculos, ahora mide mucho el tiempo y es a veces impreciso para declarar y también a veces para nombrar? Mire, ya que toco ese tema que es muy importante, el Ecuador en el tiempo de la destitución por parte de la Corte Constitucional y antes por parte de la Asamblea Nacional, ya había creado un ambiente extremadamente hostil dentro de la política ecuatoriana que afectaba directamente al Ecuador. Entonces, desde mi punto de vista, le voy a ser muy honesto, la Dígale. Corte Constitucional se equivocó al destituirnos. Si la Corte y los jueces tienen que actuar más o menos como jueces interamericanos, haciendo un control del bloque de constitucionalidad y también la convencionalidad, es decir, los tratados internacionales y sobre todo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si usted habrá revisado las sentencias de la CIDH, protege, protege en demasía a las autoridades que han sido designadas bajo una elección popular.
Correcto. y no pueden ser así nomás destituidas por un organismo, así sea el máximo organismo de interpretación constitucional, ¿ok? De la forma en que lo hicieron. Esta autoridad designada tiene que someterse a otro tipo de controles establecidos en la ley, pero no pueden ser funcionarios así nomás destituidos. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión de la Corte, pero usted vio un tuit que yo dije, bueno, acepto, Sí, porque correcto, sabe usted lo puso. era era encender más la llama que se estaba viviendo en aquel momento en el país. Yo podía quedarme sentado en el puesto y decirles un momentito, Corte, no les voy a cumplir, porque no se puede, porque ustedes no han aplicado la convencionalidad, porque ustedes no han aplicado el bloque de constitucionalidad. Yo podría haber hecho eso con mis compañeros y me hubiera quedado, ¿me entiende? Me hubiera quedado, pero yo decidí ser respetuoso, decidí salir del camino, ¿ok? Porque ya había hecho el suficiente trabajo o ponerme a un montón de mafias políticas, ¿ok? Y de otra naturaleza que querían meterse a como dé lugar dentro de la función judicial y de otras instituciones del Estado. Como en lo posterior, usted puede observar con todos estos escándalos, el caso ligados y audios y cuestiones así, grabaciones de llamadas, etcétera. Correcto, o sea, usted es respetuoso de las sentencias y eso lo expresa en sus varios tweets, pero desde luego usted habrá tenido una inconformidad. Trasladando esa inconformidad a lo que usted manifestaba en el arranque de este diálogo, que es un Consejo de Participación Ciudadana, es un ente ordenado, pero el orden parece que ya se fue para el suelo, con lo que usted mismo ratifica el caso Ligados. ¿Cómo ahora, 2 años y un poco más? Usted lo ve ya como abogado en libre ejercicio, pero sobre todo como ciudadano desde la óptica suya, el Consejo de Participación Ciudadana. Realmente es desastroso lo que ha pasado y esto es obviamente eh, eh, una muestra de cómo estos equipos que vienen respaldados por el poder político actúan al interior del Consejo de Participación Ciudadana para generar caos y para eh, tener a cuenta propia instituciones del Estado, como en ese caso pasó la superintendencia de banco, como lo querían hacer con el Consejo de la Judicatura, como querían hacer seguramente con el fiscal general o con la fiscal general. Entonces, en ese caso, en esos audios que esta persona ha grabado de sus llamadas, de sus mensajes, de sus conversaciones, yo no sé qué pretendía él, si más adelante chantajear a las personas con las cuales conversaba. Es un desastre total, porque ahí se puede ver lo que nosotros nos habíamos quejado desde mi época que era presidente. Esta gente está actuando con una línea política y si actúan con una línea política vienen a generar el caos, ¿ok? Entonces esto se ha trasladado a un nuevo consejo, ya ahora fueron más descarados en hacer ligas azules, antes era solamente el apoyo, ahora hicieron la liga. Entonces tuvieron una gran cantidad de consejeros. Eso quiere Esto, decir, a sus palabras, y que estos son las conversaciones. el consejo ha incrementado su calor político versus lo que debería ser el consejo como tal. El Consejo debería ser como una corte constitucional, sin escándalos, sin polémicas, porque las personas que llegan allá son supuestamente apolíticas, que no tienen un hilo conductor con un determinado líder o partido político. Entonces no debería ser un desastre el Consejo de Participación, pero lo es porque el diseño, lastimosamente, genera este caos, el diseño propio de la institución o el mecanismo de designación de autoridades, por una sencilla razón. Para eh, 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 la asamblea históricamente se ha encargado de la designación de las máximas autoridades del país. Sí. Con este cambio de modelo lo hace el Consejo de Participación Ciudadana, pero siempre va a ser una pugna por este acto de fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿ok? El siempre tropezarse con el Consejo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un bloque que se llama A, el bloque A, pero los consejeros que tienen mayoría son el bloque B, ¿ok? O afines a un bloque B, lo que va a pasar es que el bloque A va a caerles encima
a ese Consejo de Participación Ciudadana. Y eso es lo que ha pasado aquí. Por eso es que cambian las mayorías, mayoría K, después mayoría B, después mayoría C. ¿Me Y se entiendes? prevé un cambio más, Y todos incluso salen cambiando a Andrés destituidos. Fantoni como presidente Todos en salen estos días. destituidos. O sea, es imposible poderse defender de esta ola eh, de la Asamblea Nacional, porque aparte es tan débil la norma para proteger a los consejeros que con la mayoría simple tú puedes ser destituido. Sí. Entonces, esto se compadece con la realidad. No, el Consejo de Participación debería tener una protección como la tiene la Corte Constitucional, no estar al alcance del poder político. Por eso la Corte Constitucional, aunque imita fallos que son polémicos, no los pueden sacar, pues, ni nadie les puede decir nada, porque están blindados políticamente. Y eso es lo que hace esta institución seria. Si la Corte Constitucional no tuviera ese blindaje, fuera un caos, peor que el Consejo de Total. Participación Ciudadana. Comparto esa parte con usted respecto a que si la Corte no tuviera ese blindaje, fuera otro el cantar. Pero ahí entrando un poco a detalle, hay obviamente ya presidente nuevamente electo, que es Daniel Noboa por 4 años, y él dice que parte de una constituyente será eliminar el Consejo de Participación Ciudadana por el boicot político que se ha convertido. ¿Es esto lo sano para el país y que todo vuelva a la Asamblea, tomando en cuenta ahorita sus palabras de que es un cruce de trenes, Asamblea, Consejo de Participación Ciudadana por conflicto de intereses? ¿Es lo viable sacar ya del mapa al denominado quinto poder? Bueno, es parte del quinto poder. El quinto poder se conforma con la Contraloría, con las superintendencias, con el Consejo de Participación Ciudadana. Es parte del quinto poder, no es el quinto poder en sí. Entonces, eh, yo creo que el Consejo ya ha pasado por momentos en los cuales la ciudadanía ha tenido que ir a votar para eliminar el Consejo de la Constitución del Ecuador. ¿Y el pueblo qué ha dicho? No. No. ¿Pero Entonces, por ¿qué se qué? puede hacer? Si ya el pueblo dice, ¿sabes qué? No queremos que desaparezca, nos encanta el escándalo que se vive allí, como para ponerlo como un mensaje. Hay que tratar entonces de reformar la norma para tratar de viabilizar, poner candados, no permitir caos, no permitir que la política se meta para designar a los consejeros o consejeras. Hay que simplemente ponerse con una conciencia social seria. Estos miserables políticos indolentes que no les importa absolutamente nada, deben ponerse en los pantalones del pueblo ecuatoriano que no le quiere más caos, que quiere orden, que quiere respeto, que quiere liberar de las filas de la política quizás actos de corrupción o vinculaciones con la delincuencia organizada. Entonces nadie realmente está comprometido con el país, porque si fuera este compromiso, se harían reformas al Consejo de Participación para que durante el proceso de designación de una autoridad, estas personas no puedan ser molestadas y tengan toda la logística para proteger el proceso, protegerse ellos mismos, proteger a las comisiones y proteger a los candidatos. Entonces, esto va por un tema de sentido común, estimado Tadeo. O sea, a ver, comprendiéndolo, lo que usted sugiere, ya que usted pasó por ahí, usted sabe cómo se vive Consejo de Participación Ciudadana casa adentro. Lo que quiere usted debería ser es un blindaje jurídico para evitar que se metan tanto como se están metiendo. Eso es como invadir casi una casa, porque así se lo Mire, entiendo yo a usted. el expresidente de la República, Guillermo Lazo, Ok, él propuso una consulta popular con un paquete de reformas sumamente interesantes que al Consejo de Participación Ciudadana le quitaba las facultades de designar autoridades, ¿ya? Y la designación de autoridades se hacía con la participación de otras autoridades y con plazos que fenecían y estableciendo reglas para que no existan prórrogas, ¿ok? correcto, sí. Que es el Está caso hoy, por perfecto, ejemplo, de la fiscal general Diana Salazar. está perfecto, pero también debe participar el Consejo de Participación Ciudadana para poder filtrar los perfiles, para que no cualquiera se pueda meter ahí por debajo de la mesa con una llamada y no por sus méritos para ser máxima autoridad del país. Entonces, esto es sumamente importante analizarlo fríamente para poder proponer vía consulta popular, que sería algo importantísimo, el tema de una reforma a la Constitución y a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana para poder viabilizar y darle forma a la designación de las autoridades. Si no, va a continuar el caos. Escúcheme, voy a ser mucho más claro. Dígalo. La Liga Azul tenía
cuatro personas, como cuatro o cinco que hacían una mayoría. Correcto. Durante este tiempo había un ambiente de paz, porque en la mayoría en la Asamblea Nacional, RC tenía la mayoría y obviamente estaban a la par, no había inconvenientes. Entonces Era había una todo flor de armonía, piel. había una armonía hasta que se atrevieron a topar hilos sensibles, hasta que se atrevieron a afectar la institucionalidad, y es cuando se les vino la desgracia encima, porque no puede ser tan descarado de venir a cumplir un lineamiento político cuando tenías que haber cumplido un procedimiento legal para la designación de las autoridades. Y recuerde algo, el Consejo está para designar, no está para destituir, no está Correcto. para afectar, no está para fiscalizar. Eso Entonces, es rol de asamblea. actividades que pretendían hacer ellos para desprestigiar, por ejemplo, a la fiscal general, para desprestigiar a la Corte Constitucional, les cortó la cabeza, les costó la cabeza. Entonces, pero llega el momento en que ya no son mayoría por este escándalo. ¿Y qué pasa? El bloque que los protegía comienza a fiscalizar y comienza a generar juicios políticos en contra de las personas que no estaban vinculados a ellos, para obviamente destituirlos y tener la esperanza de que la gente que suba se sume a ellos y haga una mayoría. Entonces es un caos terrible. Ok, tomando ahí y entrando en la recta final de este diálogo con el doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, ¿es lo más sano reformar todo lo que conlleva este Consejo de Participación Ciudadana? Por más que han sido dos consultas, usted me recuerda incluso la de Guillermo Lazo, que era quitarle atribuciones, pero la de Daniel Noboa era incluso eliminar al Consejo. La vuelven a retomar el diálogo. Es que pasa desde la óptica del ecuatoriano. No quieren ni eliminarle las atribuciones, peor eliminar el Consejo. Desde su análisis como abogado en libre ejercicio, ¿qué es que ocurre? ¿La gente respalda o es que la gente le gusta ver todo este escándalo? ¿O qué solución usted le vería a un consejo que está hoy politizado? Mire, cientos de años atrás los romanos decían que la voz del pueblo es la ley. Correcto. Entonces, si el pueblo ya se ha pronunciado respecto del Consejo de Participación Ciudadana, en cada gobierno pretender nuevamente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es como que pegarse un tiro al pie, meterse en algo que el pueblo ya se pronunció, y al pueblo lo hace recordar nuevamente. Lo hace recordar nuevamente en que no tienen que votar para eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, existe una herramienta que se está discutiendo en el marco nacional, que es la Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente, dentro de un montón de reformas que se hagan en lo económico, en lo social, etcétera, podría obviamente proponer la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y otro mecanismo de designación de las máximas autoridades del país. Y bueno, Ahí sí eliminarlo. podría marcarse una votación histórica que apruebe el referéndum reformatorio. No, no sería referéndum reformatorio, que apruebe justamente la propuesta de nueva constitución del Ecuador. Pero hay que ver si existen los ánimos para hacer una asamblea constituyente. ¿Usted ve viable una reforma, una nueva constituyente? ¿Usted qué considera a título personal finalmente? Yo en lo personal deseo que la constitución del Ecuador tenga reformas sustanciales ¿Cómo? y que obviamente esto irradie a todas las demás leyes inferiores. Si me pudiera mencionar tres casos desde su óptica como abogado. Lo uno, el Consejo de Participación Ciudadana. O Ok. desaparece el Consejo o lo viabilizan para protegerlo y para que los concursos de designación no sean difíciles. Entonces, eso es sumamente importante. Lo otro, quizás es un poco polémico, pero la verdad es que yo veo que no existe otra salida. Es un poco analizar la obligación del Estado en reconocer las sentencias de la CIDH y vincularlas a su ordenamiento jurídico. O sea, es bastante complicado, polémico, pero Sí, demasiado. le digo, hay que analizarlo. Estados Unidos reconoce la CIDH, pero no está obligado en reconocer sus dictámenes y sentencias. ¿Y qué implica esto? Escúchame bien. La Corte Interamericana, pongámoslo así, en palabras sencillas, son como los extraterrestres en dimensión jurídica, ¿me Ok, entiendes? ya sí. Ellos legislan para el paraíso terrenal,
Entonces las sentencias de la CIDH son idóneas para Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, etcétera. ¿Me entiendes? Para los países donde no existe casi delincuencia. Son ideales, pues esa gente obviamente tiene que seguir al pie de Ahí la hay ley. respeto. O sea, esa es la palabra cordial que Por aplica. favor, tú no vas a poner estas mismas reglas en un país caótico como el Ecuador, como México, como Colombia. No se Totalmente. puede en lo absoluto. Entonces, primero el Estado tiene que salir con sus propias leyes en virtud de la situación social en la que se vive. Quizás regresar, le digo, yo soy bastante radical en esto. Quieren, nos hacen vivir la delincuencia en la Edad Media. Bueno, traigámosles las leyes de la Edad Media, pues. ¿Me entiendes? Es Total. la forma como se sale. Nos haces vivir como la Edad Media. Traigámosle las leyes de la Edad Media. A ver si continúa esta delincuencia. Y una vez que nos transformemos en el paraíso terrenal, entonces otra vez regresemos a la CIDH. Pero no se puede así. Entonces, sí es polémico, sí es complicado, Es pero demasiado complejo. es para mí una materia de análisis. Yo le digo, no tengo la última palabra. Es lo que a mí se me ocurre con lo que yo observo. Y lo digo como un abogado. Correcto, sí. Por eso se lo Obviamente preguntaba. respeto los derechos humanos, pero me estoy dando cuenta que estos derechos benefician a los delincuentes. ¿Me entiendes? Benefician a los delincuentes. La última sentencia de la Corte Constitucional, perdón, no sería sentencia, sería la eliminación, la declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo del COIP que obviamente blindaba para que los jueces no den medidas alternativas a personas reincidentes, ¿ok? Y esto fue eliminado. ¿Por qué? Porque se hace una lectura de la convencionalidad del bloque de constitucionalidad, etcétera. Entonces miras al cielo y dices, no, lo traigo para acá, Y porque es sería los aplicable. derechos de las personas, pero estás beneficiando a delincuentes. Ese es el problema. Ese es el gran problema del Ecuador y el doctor Hernán Ulloa ha expuesto también su perspectiva de lo que hay que corregir en materia jurídica en nuestro país. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo aquí en Pulso Político con la lectura de un poco lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y también su óptica desde el ámbito legal. Muchísimas gracias, doctor, por su Gracias a tiempo. usted, Tadeo. Me faltó el tercer punto. ¿Y Ya lo era? hablaremos en otra ocasión. Ok, seguro que sí. Muchísimas gracias al doctor Hernán Ulloa. Esto ha sido Pulso Político, un capítulo más. Hoy con el tema Consejo de Participación Ciudadana. Nos reencontramos en el siguiente capítulo.